de Quetzalcóatl, ni de Huitzilopochtli, ni por haber hecho esa profanación. Por haber hecho esa profanación. Dicen, este es un hombre que es un semidios enviado por unos dioses mucho más poderosos que los nuestros, que están controlando a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl. Esto le ayuda muchísimo a Cortés en la conquista. O sea, uno de los ingredientes más importantes de la conquista fue psicológico, fue el fanatismo religioso de los indígenas, y que él se supo manejar muy bien, porque decía, claro, si yo destruyo estos ídolos, yo sé perfectamente bien que no me va a pasar nada, porque ellos espiritualmente vienen 300 años rezagados a Europa, o 500 años rezagados a Europa, pues no me va a pasar nada, pero sí voy a encumbrar ante ellos, y por eso lo rompe, y ve que no pasa nada, y ve cómo le besan las manos luego los indígenas. Y manda lavar las paredes de los centros de sacrificio, de las costras de sangre que había ahí, y ellos dijeron, es una profanación total, esa sangre representa la pureza de nuestra raza, que está siendo lavada por estos salvajes, o sea, de paredes con una costra de 1 pulgada de sangre, acabaron siendo paredes encaladas en blanco, que dijeron, esto no es posible, y los sacerdotes no aguantaban el peso de esa profanación y se quitaban la vida. Es impresionante. Pero bueno, yo por lado de la esclavitud. Ahí estábamos. Bueno, pero volvamos a la esclavitud. Voy a hablar a velocidad 78 ahorita para que... Entonces te decía yo que los indios les quitaban la tierra y entonces comienza todo el proceso de la encomienda. Aquí comienza la esclavitud que no hemos podido superar hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque en el proceso de encomienda acaban con el calpulli y a los conquistadores les daban tanto territorio como les alcanzara la vista y les adjudicaban, digamos, 5 o 10,000 indios para que trabajaran la encomienda. Aquí comienza la esclavitud, una esclavitud de la que nunca pudimos ya superar. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, los indios fueron entonces excluidos de las escuelas, los indios no podían ir a las escuelas, los indios no podían tener acceso al gobierno, no podían. Entonces imagínate los indígenas que se educaban en los calpulis donde había obligatoriamente una escuela. La escuela fue sustituida por una iglesia, entonces los indígenas no tenían acceso a la educación ni a la ilustración. Cuando se funda en 1551 la antigua Real y Pontificia Universidad de México, allá no tienen acceso a los indígenas. Es la base de nuestros problemas de hoy. Exactamente, ahí está la base de nuestros problemas de hoy, porque cuando termina los 300 años del virreinato, los 300 años de la colonia, en 1821, hay 98% de los mexicanos que no saben ni leer ni escribir. Este es el principal problema de México, que no sabemos ni leer ni escribir, en el 98%. Pero entonces decía, los indígenas no tenían acceso al gobierno, los indígenas no tenían acceso a la justicia, los indígenas no tenían acceso a los derechos más elementales humanos, ¿no? Entonces eran considerados como seres inferiores, y así pasan los 300 años de la independencia, hasta que llega la independencia. Y después, en el siglo XIX, se crea una subclase. Pero esta subclase tampoco nunca se supera, porque tenemos la intervención francesa, la intervención norteamericana, las guerras internas, la imposición de la dictadura porfirista. En el siglo XIX tampoco pudimos rescatar a toda esta gente. Y en el siglo XX tenemos la revolución, y siguen los marginados. Y los marginados, cuando se va Porfirio del poder, hay 85% de los mexicanos que no saben ni leer ni escribir. Nada. Entonces, no hemos podido superar esto que arrancó en la colonia, este sistema de esclavitud que es tan terrible. Acordémonos, por ejemplo, en la época de don Porfirio, de la esclavitud en las haciendas, del derecho de pernada que existía cuando el patrón decidía pasar la primera noche de bodas con la indígena o con la hija del campesino que se iba a casar. Y era un privilegio. Bueno, imagínate de qué estamos hablando. Acuérdate que en las tiendas de raya ni siquiera no podías pagar con dinero, pagabas con fichas, y estas fichas pues nunca terminabas tú de pagar tus deudas, porque siempre quedabas endeudado de por vida. Decían que hasta el alma. Todo, no había manera. Por eso es que la esclavitud siguió en todo el siglo XX. ¿Y qué sucede en nuestros días? Bueno, que viene la revolución, pues los muertos, ¿quién pone los muertos? La gente humilde del millón de muertos que hay en México por la revolución, pues la mayor parte fueron de gente humilde. Y después, en 1920, te acordarás que éramos 20 millones de mexicanos, que había un letrero en la Ciudad de México que decía, 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. ¿Qué pasó, Pedro? Que 50 años después quintuplicamos la población. Ahora somos 107 millones de mexicanos. En 50 años quintuplicamos la población. Más
Los 30 y tantos que se han ido a los Estados Unidos. Más los 30 y tantos que están en Estados Unidos, 35. Entonces, ¿qué sucede, Pedro? ¿Quiénes fueron los que más crecieron? No crecieron las clases acomodadas que tienen acceso a la cultura, a la educación, a las universidades, a las casas. Se multiplica lo más desfavorecido, los marginados. Tienes que los Altos de Chiapas llegan a tener una tasa de crecimiento demográfico del 7,5% anual, es una locura. Mientras la media nacional era del 3,5%. Entonces, siguieron creciendo los marginados, pero como una explosión demográfica. ¿Y qué sucedió después con esta esclavitud moderna? Porque ya después de esto, la esclavitud moderna la vemos hoy en los hogares mexicanos, que aquí es donde yo quería finalmente llegar. En esta esclavitud doméstica vemos que no se respetan las jornadas de trabajo, ¿no? Las mujeres indígenas que trabajan ahí tampoco son respetadas ni por los patrones ni por las amas de casa, porque ni respetan las jornadas de trabajo, ni tienen seguro social, ni tienen Infonavit, ni tienen Afores, ni tienen ningún tipo de derecho humano. Yo no sé qué hacen las instituciones encargadas de defender los derechos humanos, en lugar de estar viendo si el ejército violó o no violó una disposición. Tendrían que ver por estos millones de indígenas que trabajan en las casas mexicanas, que no tienen ningún derecho de ningún tipo, nada, ni acceso a la educación, ni acceso a la seguridad social, ni acceso a una casa, ni acceso a una indemnización, ni a una jubilación. En las mismas condiciones te diría que están los sacerdotes, porque los sacerdotes están por el estilo. Los sacerdotes, cuando ya dejan de funcionar, me refiero a los sacerdotes humildes, tampoco tienen Afores, tampoco tienen Infonavit, tampoco tienen seguro social, tampoco tienen pensiones ni jubilaciones. Pero entonces vemos, Pedro, con mucha claridad que formamos parte de una sociedad amante de la discriminación. Todavía vemos en la realidad, en nuestros días, a estos indígenas que son empleados domésticos, que no se les permite entrar a los clubs sociales, no se les permite entrar a muchos fraccionamientos de lujo, tienen elevadores particulares porque no se puede subir el personal de servicio por los mismos elevadores por donde suben los patrones. No pueden meterse en una alberca, no pueden ir a servicios públicos de otros. Y no se pueden sentar a la mesa con sus patrones porque no les dan servicio en los restaurantes. No. O sea, esta es una especie como de apartheid muy disimuladito, pero no se vale, pero yo no sé si disimulado o abierto, ¿verdad? Yo creo que hay lo que pasa es que hay una aceptación social de los estratos más altos, ¿no? de la sociedad mexicana. Nosotros nos quejamos en otros pueblos de su discriminación, pero vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así es, y es una viga enorme, Pedro. Una viga enorme. Tendríamos que ver por estas miles de mujeres millones de mujeres que trabajan en los hogares de México. Mientras esto siga sucediendo en nuestro país, jamás seremos un país libre, ni siquiera digno, Pedro, porque no se respetan los derechos humanos más elementales de estas personas, ni sus derechos laborales, ni sus derechos constitucionales, ni sus derechos a la educación, a todos los derechos que establece la Constitución. Nada. Y seguimos conservando una subespecie, una subclase en términos sociales. Eso es lo que no puede ser, que sigamos, que no nos estemos integrando todos los mexicanos, que nos abracemos, que nos reconciliemos todos los mexicanos, sin que haya mexicanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. Esto es un padecimiento, un dolor horrible contra el que tenemos que luchar. Cuando yo he planteado en foros que las muchachas del servicio doméstico tengan acceso al seguro social y al Infonavit para que puedan tener una casa digna el día de mañana, después de trabajar 30 o 40 años con un sueldo paupérrimo, ¿verdad? Ni tienen casa, ni tienen seguridad social, ni tienen jubilación, ni pensión, ni nada. Cuando acaban de trabajar igual. Ni derecho a tomar una clase para aprender a escribir. Esa es otra, porque tampoco saben ni leer ni escribir. Ay, pues es que claro, Lupita, me hablaste por teléfono, pero mira, no me pasó el recado porque ella no sabe escribir. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo lleva Lupita contigo? No, pues 25 años ha trabajado aquí en la casa, fue mi nana, ¿no? Sí. Oye, en 25 años no hubo nadie que tuviera el escrúpulo. Ya no digas de enseñarle, sí. De mandarla a clases para que tuviera una herramienta fundamental para la vida como es poderle escribir. No, absolutamente no. Y además cuando lo planteas,